¿Cómo están, hermanos? Muy bendecidos, ¿verdad? Hermoso tiempo en la presencia del Señor, ¿verdad? Nos ha regalado esta administración hermosa a través de su palabra, de estos cantos que llegan a nuestro espíritu. Y bueno, el Señor renovó sus fuerzas anoche. Amén, ¿verdad? Entonces ya estamos listos para recibir la palabra de Dios, listos para seguir siendo equipados, ¿verdad? En este último día de este congreso, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué les parece si nos disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra atención y vamos a orar, nos ponemos en manos del Señor para que sea Él asistiéndonos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, no nos cansamos de decir lo bueno que tú eres, Señor. Te pedimos que en esta mañana seas tú, Señor, equipándonos, Señor, ayudándonos, Señor, a cada vez ser mejores, maestros, servidores, padres, Señor, para ti. Síguenos dando de ti, Señor, de esa instrucción para poder bendecir a estas nuevas generaciones, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, el corazón de mis hermanos, Señor, mi vida, Señor, úsala. Está en tus manos también, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues en este seminario Dios nos ha enseñado que para poder estar listos, primero tenemos que sanar el corazón, ¿verdad? Tenemos que sanar nuestras heridas del pasado, tenemos que estar restaurados para que Dios nos llene, nos empiece a llenar, ¿verdad? De todo lo bueno que es Él, de su Santo Espíritu, y así nosotros poder compartirlas a los niños, ¿verdad? De lo que Él nos da, nosotros podamos compartir. Pero también vimos la condición en la que los niños y adolescentes llegan, ¿verdad? A los salones de inglés infantil. Pero también hay algo que está sucediendo, que nos está costando mucho trabajo llegar al corazón de nuestros hijos, de los niños, de los adolescentes, porque hay una brecha. Hay una gran brecha entre una generación y otra. Por eso el título de esta enseñanza en esta mañana es Enfrentando una gran brecha. Y si me acompañan a Eclesiastés 7:10, dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Cada generación dice frase como estas: ay, los años pasados fueron mejores, ¿verdad? En los años pasados se vivía mejor, se vivía más tranquilo, las familias eran más respetuosas, frases como estas. Y pensamos que la forma de vida en nuestra niñez o la niñez de nuestros padres era mejor que la presente. Pero el hecho es de que cada generación piensa que está creando un mundo mejor, haciendo cosas mejores, modificando lo que otras generaciones hicieron mal, transformando las cosas de la mejor manera que las generaciones anteriores. Cada generación piensa que está arreglando las cosas mal de sus generaciones pasadas. Y tal vez tengan la intención genuina de quererlas arreglar, ¿verdad? Corregir, haciendo nuevas leyes, muchas cosas. Pero el hecho es que lo hacen desde su propia naturaleza, la naturaleza del hombre, ¿verdad? La naturaleza caída, dejando afuera las leyes naturales, ¿verdad? Las leyes morales, las leyes espirituales dadas por Dios. El hombre quiere corregir todo a su manera, dejando a Dios de lado. Y todo esto lo hace con el afán de buscar lo correcto. Quieren sentirse bien, ¿verdad? Buscar lo correcto, lo mejor, incluso andan en búsqueda de la verdad. Pero esta verdad la han tergiversado, la han distorsionado hasta el punto
en que hoy ya nadie sabe qué es verdad. Nadie sabe qué es bueno y qué es malo. No logran distinguirlo porque cada quien corrige de acuerdo a su contexto. Corrige de acuerdo a sus necesidades y a su egoísmo, que es la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? El hombre que corrige este mundo con su naturaleza caída, y en la actualidad vemos como resultado toda esta falta de congruencia que hay en la sociedad. Es incongruente todo. Falta de sensatez, falta de equilibrio, actos irracionales que vemos allá afuera, que se ven por todos lados, por lo que todo esto lleva a muchos a pensar o decir frases como, ¿ves? Te digo que los años pasados son mejores, porque ahora se está viviendo algo terrible. Pero Eclesiastés nos dice, se los voy a leer en lenguaje actual, dice, hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Y Nueva Biblia Viviente dice, no digas todo tiempo pasado fue mejor, pues no sabes si en verdad lo fue. Aquí Salomón, a través de este versículo, nos dice que no es sabio hablar ni pensar así, porque este caos social que hay, en realidad siempre lo ha existido, siempre ha estado, ¿verdad? Siempre ha existido que una generación no logre conectar con otra generación. Y es porque los intereses son diferentes de generación y generación. La madurez es diferente, el lenguaje es diferente, solo que ahora está más marcado, ¿verdad? Estas diferencias son más notorias y sus atrocidades son mayores. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso sabemos que las cosas, ¿verdad?, van cada vez peor. Desde la generación de Pablo se puede ver cómo es que Pablo se está preparando a las nuevas generaciones para que estén listos, para que estén alertas y no les tome desprevenidos lo que el hombre de Dios lo que el hombre sin Dios llega a hacer. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:1-5, Nueva Traducción Viviente. Esto que vamos a leer sabemos que es el hombre sin Dios, ¿verdad? Esto debes saber, Timoteo, le dice Pablo, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, porque los hombres solo se amarán a sí mismos y a su dinero. Serán jactanciosos y orgullosos, se burlarán de Dios, desobedecerán a sus padres y serán desagradecidos. ¿Les suena esto? ¿Lo estamos viviendo? Sí, ¿verdad? Y no considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a los demás y no tendrán autocontrol. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se enorgullecerán y amarán el placer en lugar de Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el poder que podría hacerlos piadosos. Aléjense de esta clase de personas. Con esto que acabamos de leer, podemos ver que cada generación suceden las mismas cosas, ¿verdad? Es la naturaleza del hombre. Y tenemos la gran responsabilidad, como maestros, como padres, de advertir que estas cosas, ¿verdad?, van a suceder, están sucediendo, que no van a mejorar, que los tiempos son malos y que cada generación tiene un grado mayor de perversidad que la anterior, ¿cierto? Por lo cual debemos aprender a discernir, a estar alertas y alejarnos de las personas y cosas que nos separan de Dios. Nosotros tenemos que estar cerca de la fuente de Dios para poder bendecir y poder llegar a las nuevas generaciones y poderlos equipar, ¿verdad? Porque ellos se quedarán en nuestro lugar para que puedan enfrentar un futuro de la mano de Dios. Pero
que este futuro sabemos que no pinta nada bien, pero tienen que estar ellos de la mano de Dios, así como nosotros también lo tenemos que estar. Salomón, a través de este versículo, nos ubica que vivir en el presente, nos ubica de vivir en el presente. O sea, tenemos que estar viviendo este presente, porque el estar añorando el pasado no nos permite ver la realidad de manera objetiva, ¿verdad? Nos abruma. En lugar de lamentarnos por lo que fue, ¿verdad? Debemos de centrarnos en el presente y en el futuro, de cómo vamos a formar estas generaciones, tomando decisiones sabias y adecuadas para nuestra vida y para las futuras generaciones. Es un hecho que enfrentamos un gran problema generacional, sí lo hay, porque hay un enorme abismo, una enorme brecha entre la generación de adultos mayores, ¿verdad? La generación madura, generación de adultos jóvenes, generación de nuestros adolescentes, que son los que llegan a la iglesia infantil, y de niños, ¿verdad? Y para poder entender un poquito más las generaciones, estas se dividen en escalas, aproximadamente las clasifican entre 20 y 25 años, ¿verdad? Que han ocurrido desde el nacimiento de una persona hasta el primer hijo. Y hay varias generaciones. Generaciones X, que están entre los 43 a 59 años, ahí váyanse clasificando. Generación Millennials, que está entre los 30 y 42 años aproximadamente. Generación Z, entre los 15 a 29 años. Generación Alfa, que eso es nuestra iglesia infantil, ¿verdad? De 0, los que están naciendo actualmente, a los 14 años. Entonces, aquí vemos que es real, que hay una brecha generacional. Y llamamos brecha generacional y hace referencia a las diferentes relaciones entre padres e hijos y viceversa, ¿verdad? Es decir, una brecha es la ruptura que se da entre una generación y otra y hace difícil que las relaciones sean cordiales y constructivas entre ambos, ¿verdad? Padres e hijos, y causa mucho dolor cuando esa brecha no es cercana, sino es abismal. Brecha significa rotura o abertura irregular, especialmente en una pared o en una muralla. Entonces se entiende que una brecha generacional es una abertura irregular, fíjense, entre una generación y otra. Es decir, puede ser entre abuelos, nietos, padres e hijos. Y al ser una abertura irregular, se entiende que hay partes más estrechas, ¿verdad? Y hay otras más abiertas. Y en esas partes más estrechas es donde se tendría que crear un puente para poder cruzar de un lado a otro. En este caso, de una generación a otra. En otras palabras, esto quiere decir que nosotros como generación madura, aquí hay un grupo de generación madura, de maestros, padres, que es nuestro caso, ¿verdad? Somos los que tenemos que crear estos puentes para poder llegar a la otra generación, ¿sí? Por la parte más estrecha, es decir, donde hay un espacio más corto, ¿sí? Para encontrar el punto más angosto, es decir, este punto más angosto me estoy refiriendo a un punto de interés que pueda haber entre tú como papá, como maestro, y tu hijo o tu niño de iglesia. Ese punto angosto, ahí es en donde tenemos que cruzar. Por ejemplo, algún punto de interés mutuo, como algún deporte, ¿verdad? Que tengan en común, porque la brecha es tan ancha que a veces dices, ¿por dónde te llego? Porque tú piensas de otra manera diferente a como yo estoy pensando, ¿verdad? ¿Por dónde entro? Pasatiempos en común, gustos en común, para poder establecer esa comunicación y poder llegar al corazón de nuestros hijos y de nuestros alumnos y poderles transmitir nuestra fe, que es nuestro propósito, ¿verdad?
Miren lo que dice estos salmos respecto a esto. Salmo 145:4, Nueva Traducción Viviente, dice que cada generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos y que proclamen su poder. Y ese contar, ¿verdad?, es el darnos el tiempo de hablar con nuestros hijos. Muchas veces ya no hay ese tiempo. Más adelante lo vamos a ver. Para poder transmitir a nuestros hijos quién es Dios, primero tenemos que crear estos puentes para poder entablar una comunicación efectiva, de ida y vuelta, no solamente de ida, de padres a hijos o de maestros a niños, sino de ida y vuelta. Ellos también necesitan expresarse, ¿verdad? En ambos sentidos. Nosotros, por lo regular, como papás o como líderes o como maestros, empezamos a hablar. Y el famoso sermón, ¿verdad? Empezamos a sermonear a los hijos y ellos nada más escuchan. Pero entonces quiere decir que nada más está el puente de ida, pero no hemos logrado conectar el sentido opuesto de ellos hacia nosotros, porque ellos también tienen mucho que expresar a su manera. Ese es el punto, que nosotros queremos que ellos lo hagan a nuestra manera. ¿Sí? Este otro Salmo 78, del 2 al 8, los voy a leer en lenguaje actual. Dice: te hablaré por medio de ejemplos. Fíjense qué sabio es nuestro Dios, que aquí nos da una puerta, una ventana. Y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron, pero nuestros hijos deben conocerlas. Y ahí es en donde tenemos que hacer ese puente, ¿verdad? Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios, dice el versículo, y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Versículo 5 dice: Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel, y a nuestro pueblo les ordenó instruir en ellas a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Es claro el pasaje, ¿verdad? Para Dios son muy importantes las generaciones. Y Él sabe lo que pasa si las generaciones maduras, que es el caso de nosotros, no nos esforzamos en transmitir, enseñar, equipar, preparar las nuevas generaciones. Es evidente que nadie es cristiano de manera automática por el hecho de nacer de padres, ¿verdad? De padres cristianos. Cada persona tiene que experimentar personalmente la conversión y transformación. Y para que esto suceda es imprescindible la instrucción de los padres y de los maestros. Que pongamos el fundamento en ellos para que Dios pueda hacer la obra, ¿verdad? Si no, ¿cómo van a creer? Por ejemplo, en nuestro salón, seguramente la mayoría de nuestros niños, ¿verdad? Son inconversos, son pequeños, están en formación, hay adolescentes igual que están en ese proceso. Por lo tanto, esta instrucción que nosotros tenemos que darles a ellos tiene que estar acompañada de afecto. No es una instrucción rígida de que solamente les muestras los pasajes y los llenas de información. Tiene que estar acompañada del amor, de la gracia de Dios, del ejemplo tuyo como padre, como maestro, ¿verdad? También tiene que estar acompañada de disciplina en amor, para que los niños, nuestros adolescentes, de manera podamos ver esos frutos en ellos. En la Biblia
Hay muchos ejemplos del peligro de no esforzarnos con diligencia en las nuevas generaciones, ¿verdad? Que éstas no alcancen a conocer a Dios. Y si me acompañan, vamos a Jueces 2, del 7 al 12. Se los voy a leer en lenguaje actual. Dice: mientras vivieron Josué y los líderes del país, los israelitas obedecieron al único Dios verdadero. Esos líderes habían visto las maravillas que Dios había hecho en favor de los israelitas. Josué murió a los 110 años de edad y también todos los israelitas de su época. Por eso, los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. El versículo 11. Los israelitas dejaron de adorar a Dios, al Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Nosotros no queremos que esto suceda, ni con nuestros hijos, ni con nuestros niños de la iglesia. Y aquí podemos ver ese grave peligro de no ser diligentes en transmitir nuestra fe a estas generaciones. Y en la actualidad, como mencioné ayer, hay muchos factores y distractores que hacen que estas relaciones, ¿verdad?, no sean efectivas o sean menos efectivas. Por ejemplo, el uso excesivo de los dispositivos. Incluso ya las generaciones maduras estamos entrándole también a eso. Es bueno saberlo, sí, pero aquí estoy hablando ya de un uso excesivo, ¿verdad? Un uso excesivo en donde ya no hay tiempo para conversar, ya no hay tiempo para verse a los ojos, hablar de lo que está pasando. Empiezan a presentarse dificultades en la comunicación. Antes los abuelos, bueno, más bien en la generación de los abuelos, de mi abuelo, por ejemplo, a ellos les gustaba conversar. Los aparatos electrónicos pues ni les llaman la atención, ¿verdad? Para ellos era conversar, mirar a los ojos, contar experiencias, historias. Ven, mijito, ven que te cuento un cuento, ¿verdad? Y ya los niños así como que, ay, me aburren, o sea, mejor me voy. Ellos están interesados en otras cosas. Para ellos les interesan otras cosas, jugar con esos dispositivos. Incluso también allá en Villahermosa, de pronto nos llegan niños a la iglesia con aparatos electrónicos al salón. Entonces, imagínense si empezamos a permitir esto, ¿verdad? Pues ya no reciben la palabra de Dios. Eso ya es parte de ellos. También otro factor que está influyendo mucho en las faltas en una comunicación no asertiva es la falta de tiempo. Las generaciones más jóvenes dicen nunca tener tiempo, no sé cómo, ¿verdad? Nunca tienen tiempo. ¿Saben por qué? Porque lo están invirtiendo ese tiempo de manera incorrecta, que no es sabia. Hay padres jóvenes que dicen no tener tiempo para llevar a sus hijos al parque o leerles la Biblia o tener un diálogo eficaz. ¿Pero por qué será? Porque estos padres jóvenes pierden mucho tiempo también en las redes sociales. Ahí están, ¿verdad? Jugando videojuegos, porque también esas nuevas generaciones jóvenes, de padres jóvenes, juegan videojuegos. Navegan, ¿verdad? Topándose también con cosas, pues lo mencionaría yo, basura que hay ahí en las redes. Que en vez de centrar tu responsabilidad en lo que te toca con tus hijos, te desvía, ¿verdad? Hace que sus responsabilidades las hagas a un lado y les dediques más tiempo a esas cosas. También el hijo deja de hacer sus deberes en casa, ¿verdad? Por estar activo en las redes, navegando, jugando. Y cuando el padre quiere dialogar con el hijo o viceversa, ambos dicen, ay, es que no tengo tiempo. Pues sí, ya se les atrasó todo el día por estar en las redes o navegando,
¿verdad? Otro también, pues también algo intencional que tenemos que hacer es ser comprometidos. Hay una gran falta de compromiso como padres. Estas nuevas generaciones no están verdaderamente comprometidos. Entendemos que padre y madre tienen que ir a trabajar, ¿verdad? Pero por lo tanto, su responsabilidad la están dejando en mano de las instituciones, de las escuelas, de las guarderías, incluso en la iglesia también, pues hay que se hagan cargo de que me lo enderecen, porque anda bien rebelde. Ahí se lo encargo, maestra, que hay que me lo enderece tantito. Entonces, le estamos dejando a nuestros hijos a las nanas virtuales, ¿verdad? Para lograr una comunicación efectivamente con nuestros hijos o con nuestros niños, es todo un arte. Es todo un arte porque ya los jóvenes se expresan de forma muy diferente a como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Cierto que cada generación ha tenido esto, ¿verdad? Cuando yo era adolescente también me expresaba de una manera que me decía mi mamá, oye, ¿y de dónde sacaste esa palabra? Pues eran que los jóvenes se expresan así y ahora es lo mismo, ¿verdad? Son lenguajes diferentes. Pero les voy a decir algo, fíjense, los millennials, ahí estuve investigando un poquito porque créanme que me costó esta parte porque yo ya soy de una generación más arriba y luego entablar también una comunicación con mis hijos, también me cuesta. Los millennials introdujeron un vocabulario, anglicismos, utilizaron anglicismos, son palabras en inglés, ¿verdad? Que ya los ocupan muy comúnmente. Antes no sucedía esto. Esto se debe a que ya vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? En donde hay influencia cultural. En mi generación creo que era un poquito menos, ahora es más. Entonces ellos empezaron a utilizar muchas frases y platicando con mi hija, la mayor, que también es una generación diferente a la de mis hijos más chicos, me mencionó varias frases, que digo, no, pues no. By the way, el mood, ¿no? Y cuando me dice, no, pero cuando te dice boomer es porque te están diciendo que ya eres grande, que ya eres viejo y que no estás entendiendo nada. Digo, no, pues sí, yo creo que soy todavía más arriba. Bueno, las generaciones Z y Alfa, que son las generaciones más hacia abajo, sus palabras y el contexto de ella, les hace todavía más difícil entenderlo. Fíjense, un día le preguntaba yo a mi hijo, a ver, ¿cómo te fue en la escuela? Cuéntame. Y su contestación fue, no puedo, estoy haciendo Mewin. Yo, ¿qué? Pero aparte me lo hizo así con una expresión. Yo, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué? Y así palabras que van sacando. Yo le digo, a ver, explícame. Y eso me lo tuvieron que decir porque pues no, yo no lo entiendo. Era que realmente no quería hablar, o sea, es porque la mandíbula la sacan y, o sea, eso es lo que significa y a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, la verdad, porque no es un vocabulario que nosotros usemos y los chavos sí, y se entienden perfectamente bien entre ellos y ese solamente es uno, pero hay muchos, ¿verdad? Muchos que yo creo que pues varios de los que estamos aquí no logramos entender. Es un lenguaje que las generaciones mayores desconocemos, ¿verdad? Y solo, como les digo, es una palabra, un ejemplo, pero hay un sinnúmero de palabras completamente desconocidas, ¿verdad? Para varios. Y por lo tanto, al comunicarnos con estas nuevas generaciones resulta un poquito complicado. Pero fíjense, aquí algo bien importante, no tanto por el tipo de lenguaje y la manera de expresarse, o sea, sí tiene que ver, ¿verdad? Sino por la forma también que ellos tienen de pensar, que es diferente también a la de nosotros. Forma de relacionarse con los demás, forma de divertirse. La diversión de ellos y sus pasatiempos ya son los videojuegos, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Formas de ver el futuro. Es diferente a lo que nosotros vemos y hasta la forma de consumir, me refiero, de comprar. Hace poquito también una hermana me decía, ay, ¿por qué no compras en línea?
Y yo, ay no, yo necesito ir a la tienda y probarme. Son diferentes formas de una brecha generacional que se está haciendo, ¿verdad? Esto es una brecha generacional. Pero no crean que esto es algo así como que catastrófico y ahora qué voy a hacer y ahora esto está rebasado, era mejor antes. No, Dios nos dice a través de Eclesiastés que no digas todo tiempo pasado fue mejor, pues no sabes si en verdad lo fue. Porque la generación, fíjense aquí, la generación de Josué que entró a la tierra prometida, ellos entraron, digamos que sin abuelos, ¿verdad? Porque una generación murió en el desierto. Esa generación mayor había muerto en el desierto por su desobediencia, ¿lo recuerdan? Bueno, entonces la generación de Josué, cuando ellos entraron a la tierra, entraron a conquistarla. Entraron a conquistarla y pudiéramos pensar que no tuvieron el tiempo para contarles a sus hijos las grandes hazañas y maravillas que Dios había hecho con ellos. Por lo que creció, la generación que era pequeña creció sin conocer a Dios y empezaron a adorar a dioses de las gentes que vivían a su alrededor. Esto siempre ha existido, ¿verdad? Siempre ha existido. La generación de nuestros abuelos pueden contarles a los nietos, fíjense, las dificultades que ellos han pasado. La economía, y ahí se ponen a contar los abuelitos, no, mira, es que antes la economía era así, la política, la sociedad, todo esto he vivido a lo largo de esta vida, pero ¿sabes qué? En todo este tiempo, Dios me ha sostenido, le dicen los abuelos a los niños. En todo este caminar, yo he visto la mano de Dios, cómo me ha sacado, cómo me ha librado, cómo me ha protegido y me ha sostenido en cada una de mis batallas. ¿Ven lo importante de todas las generaciones de los abuelos? ¿Cuántos abuelos hay aquí? Varios, ¿verdad? No, yo no. Yo levanté la mano, no, todavía no. Todavía no. Bueno, pues gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Porque ustedes también tienen una gran labor, ¿verdad? Con nuestras nuevas generaciones, de contarles todas sus experiencias que han vivido, que lo que han caminado de la mano con Dios y de todas esas batallas que han enfrentado y cómo Dios los ha librado. Tienen una gran tarea. A veces el obstáculo más grande para alcanzar el éxito del futuro es querer repetir el éxito del pasado. Fíjense. Y podemos decir, ay, es que antes era mejor. Queremos volver a esas noches de gloria que se vivieron, que hicieron las generaciones anteriores, ¿verdad? Queremos los avivamientos de los años 80, de los años 90. Dios dio todo esto hermoso a esas generaciones, pero Dios también tiene cosas hermosas para esta generación de nuestros niños. Dios es bueno, Él no ha dejado a ninguna generación desamparada y tiene cosas hermosas para nuestros hijos, para nuestros niños. Por eso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob fue el mismo Dios para 3 generaciones diferentes. Dios sigue siendo el mismo. Lo que cambia son las circunstancias, hermanos. Dios sigue obrando de multiforme manera para cuidar a los suyos y bendecirlos. Eso es lo que siempre ha hecho Dios, ¿verdad? Pero nuestra gran responsabilidad es no dejar que esas brechas generacionales impidan acercarnos a nuestros niños y adolescentes para compartirles y transmitirles las proezas que ha hecho Dios. No debemos dejar que esas brechas se hagan cada vez más anchas. Dios sabe cómo revelarse a cada persona en cada generación. La razón es que cada generación tiene una percepción diferente de la vida que la generación anterior.
por lo general son perspectivas demasiado distintas y hasta opuestas, difíciles de conciliar, ¿verdad? Como lo hemos venido hablando en este tiempo. Por eso debe ser Dios mismo quien se revele a esas nuevas generaciones. Y por eso los instrumentos humanos, que somos todos nosotros, ¿verdad?, que Dios utiliza, deben ser acordes a las generaciones que Dios quiera alcanzar. Por eso estamos aquí, sentados, equipándonos, ¿verdad?, para poder alcanzar las nuevas generaciones. Deuteronomio 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. No debemos de cansar, no nos debemos de cansar estarles hablando, pero no sermoneando, sino estableciendo un puente, en esa parte más angosta, encontrando un punto de referencia, ¿verdad? Un punto de conexión para poder llegar y transmitir todo esto. Salmo 145:4 dice: generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Gloria a Dios. Como maestros y padres, para crear este puente, ¿qué tenemos que hacer? Lo dice Tito 2:1, lenguaje actual dice: debes enseñar lo que es correcto. Hemos visto que el mundo no ve ya las cosas correctas, pero nosotros tenemos que enseñar lo que es correcto. Nosotros sabemos que al enseñar lo correcto, tiene que estar enseñado con el ejemplo. Porque si no enseñamos con el ejemplo, así como le estamos hablando, nuestro hijo, nuestro adolescente, se da la media vuelta y nos deja con todo y doctrina en la boca. Tiene que ser con el ejemplo. Debe ser nuestro compromiso afirmarles, ahora más que nunca, los principios bíblicos, pero sobre todo que ellos puedan encontrar una relación de esas historias bíblicas con su mundo real. Lo que sucede mucho en los salones de las iglesias es que los maestros o los padres no logran hacer ese puente, ese vínculo. En los salones de clase cuesta mucho trabajo entre lo que acontece en las generaciones actuales con lo que pasó en las generaciones bíblicas. Esas historias bíblicas a lo mejor a los niños se les puede parecer interesante, sí, pero ellos están más familiarizados con lo digital. Entonces, sí, lo escuchan como una historia, pero no logran hacer esa conexión. El reto como maestros es grande, pero no se trata de volvernos unos expertos en que nosotros tengamos que aprender a manejar esos dispositivos. Conocerlos es bueno porque sabemos qué es lo que están usando nuestros hijos y nuestros niños, pero por nuestra generación cuesta un poco más de trabajo. Lo importante es que nosotros como maestros creyentes en el poder del Espíritu Santo y que es nuestra guía, nosotros debemos de encontrar la forma de cómo enseñar y cómo transmitir a los niños a que apliquen en su realidad, en el mundo que están viviendo actual, estas verdades y principios fundamentales. Eso es el punto como maestros, que le tenemos que pedir al Señor de mucha gracia, mucha sabiduría para que nosotros podamos hacer ese puente en el salón de iglesia infantil. El contarles, por ejemplo, la historia de Noé o cualquier personaje bíblico, tal vez les resulte bonita, como les decía, interesante, y tal vez logren prestarte un poquito de atención si es que utilizaste todo el material adecuado, llamativo, hablaste poco tiempo, porque los niños, si hablas mucho, ¿sabes? Ay, no, ya, y se distraen. ¿Sí o no? Entonces tienes que estar constantemente haciendo diversas actividades durante el salón para que puedas captar su atención. Si tú lograste esto con el niño, bueno, ellos, para que ellos te logren entender
e hilar el Dios de Noé, ¿verdad?, con la realidad del niño. Tienen que aprender a hacer esa conexión, que no vean distante a ese Dios. Pero es que ese es el Dios de Noé. No, pero es tu mismo Dios, el que te va a ayudar. Como maestros, necesitamos ser hábiles, estudiados, entrenados, llenos del Espíritu Santo para poder extraer esos principios eternos y transmitirlos, que es lo que a ellos los va a sostener, ¿verdad? Sin importar las circunstancias ni contextos que estén viviendo, de acuerdo a su generación. Son los principios bíblicos que nunca van a cambiar y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir con diligencia. Por ejemplo, los niños de ahora ya no conocen la onda con la que David mató a Goliat. Si tú le dices onda, van a decir, pues ¿qué onda? No, pues no, ¿verdad? No, entonces a lo mejor les llevas la onda, ¿no? Nosotros tenemos una idea porque mi generación conoció la resortera. Tenemos idea. Los niños no. Los niños no logran hacer esa conexión. David en ese entonces usó la resortera, pero aquí el punto es que nosotros le digamos, bueno, es que a ver, no es el cómo David haya matado a Goliat, porque lo pudo haber hecho hasta con una flecha. Aquí el punto es que David iba en el nombre de Jehová de los ejércitos para derribar todo aquello que se enfrente a él. Y eso es lo que nosotros le vamos a decir a los niños, que cualquier dificultad que tú tengas, no es necesario que conozcas la onda, la resortera o la flecha, no. Lo importante es que tú conozcas que Dios va contigo, que Dios va delante de ti. Esa es la diferencia, eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros niños. Los maestros de iglesia infantil no debemos ser cuentacuentos, como les dije de ayer, ¿verdad? No solo podemos quedarnos ahí, hermanos. Tenemos que ir más allá. Tenemos que pedirle mucha gracia al Señor, porque el reto pues no es fácil. De acuerdo a lo que los niños viven, llegan a los salones los niños cada vez más agresivos, más deprimidos, con alteraciones emocionales muy fuertes, con trastornos muy fuertes, y necesitamos la gracia de Dios, mucha gracia de Dios para poder enfrentar todo esto y poderles transmitir, poder encontrar ese punto de hacer esa conexión con ellos. Debemos sellar en el corazón de los niños los principios eternos que les ayudará a enfrentar un futuro cada vez más perverso, sin rumbo y sin sentido. Ellos están siendo envueltos en un mundo que no lleva dirección, en un mundo que no les bendice. Nosotros tenemos que proporcionarles esas herramientas para que ellos puedan a su vez ser luz a otros niños, a otros jóvenes. Estos principios bíblicos les van a dar orientación, dirección, sabrán tomar decisiones sabiamente. Tendrán un margen de movilidad hasta donde sí, hasta donde no puedo llegar, de acuerdo a lo que Dios me dice que yo haga. Ellos ya no tienen esto, ya no tienen límites, no tienen fronteras. El mundo cibernético no tiene fronteras. Y los niños que están naciendo en un mundo sin fronteras, sin límites. Dios nos pone límites. Nosotros tenemos que transmitirles a los niños en amor los límites. Ellos aprenderán lo que Dios le llama bueno y lo que Dios le llama pecado. Ahora sabemos que la sociedad
Para ellos nada es pecado, todo es permitido. Y los niños están siendo arrasados por esta corriente en que se permite todo porque no hay límites. No se trata de enfrentar riñas o entrar en debates si deben o no usar la tecnología. La tecnología es una herramienta, es un instrumento bueno, ¿verdad? Cada generación tiene cosas buenas, cada generación, ¿verdad? Lo más sabio es hacerles saber a nuestros hijos, a nuestros niños, las ventajas y desventajas del uso correcto e incorrecto de la tecnología. No satanicemos, no se trata de satanizar, se trata de actuar con sabiduría de parte de Dios, porque es un mundo que está aquí, no podemos evitarlo, hermanos. O sea, es algo que nos debe de quedar claro. No podemos encajonar a nuestros niños, no podemos que ellos no se mezclen con un mundo que hay allá afuera. Tenemos que equiparlos, tenemos que prepararlos. El que tú les digas las ventajas, las desventajas y poner todo esto bajo fundamento de los principios bíblicos, eso le ayudará. ¿Por qué? Porque no se van a regir bajo principios de hombre, sino bajo los principios de Dios que son eternos. Porque dentro del uso de toda la tecnología, ¿verdad?, del mundo cibernético, encontrarán grandes beneficios. Estos niños, cuando crezcan, hermanos, sus trabajos, pues tal vez no van a ser de oficina. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Verdad? Ahora ya los trabajos ya son a través de videollamadas, en casa, en línea. Es un mundo que está cambiando. Lo que no cambia son los principios eternos. Nosotros debemos de buscar la sabiduría de Dios para poder hacer ese puente con los niños. No satanizar todo esto, es usarlo con sabiduría, encontrar los grandes beneficios que esto pueda tener. Los niños son muy hábiles. En el trabajo que ellos en el futuro van a tener, va a ser muy diferente al de nosotros, muy diferente. En nuestros tiempos todavía había muchos oficios. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, porque allá en Villahermosa estábamos buscando alguien que nos ayudara a hacer los trajes de la iglesia y demás, los uniformes, y ya no hay costureras, ¿verdad? Difícilmente se encuentra una, es diferente. Todo ha ido cambiando, ¿verdad? Nos tenemos que ir preparando para eso y a nuestros niños equipándolos. Esto trae grandes beneficios, pero también grandes peligros, que es lo que hablé ayer, ¿verdad? Grandes peligros cibernéticos, acosos cibernéticos, adicción en la pantalla. Y hoy venía platicando con mi hermana Mariana precisamente esto, de la adicción que genera el exceso del tiempo en los dispositivos, genera una fuerte adicción en los niños, y es algo que tenemos que enfrentar esa batalla con ellos, pero sabiamente, de la mano de Dios, ¿verdad? No en nuestras fuerzas, no dentro de nuestros paradigmas, sino que sea Dios ayudándonos. Dice Eclesiastés: no digas todo tiempo pasado fue mejor, pues no sabes si en verdad lo fue. El pueblo de Israel, aunque vivía en una generación muy diferente a la nuestra, era sostenida por el mismo Dios, por los mismos principios que ahora nos sostienen a nosotros, ¿verdad? Y sostendrán a nuestros niños. Nos regía bajo su ley. Si faltaba esta ley en el pueblo, pues el pueblo sabía que Dios se separaba, ¿verdad? Cuando el pueblo era rebelde, desobediente ante la ley de Dios, Dios marcaba su distancia. Pues quieren seguir así, les dejaba, ¿verdad? Lo mismo pasa actualmente, lo mismo sucede en nuestra generación y en la generación de los niños. Les debemos de enseñar que si nos apartamos del Señor, ¿verdad? Él está ahí, pero pues somos nosotros el que damos pasos hacia atrás. Les debemos de decir que sin Dios
enfrentar este presente y el futuro, es casi imposible que este mundo no los destruya, porque eso es lo que está haciendo, los está destruyendo. Pero sin Dios, hacia allá van, ¿verdad? No temamos a lo que viene, porque así como Dios nos advirtió que los tiempos serían malos, también nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es bueno. Jeremías 29:11, nuestro versículo base. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios, siempre y cuando estemos bajo su gobierno, no el gobierno del mundo. Estemos capacitando y estrechando la brecha con las nuevas generaciones para que éstas no sean arrebatadas por el maligno. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle muchas gracias a Dios. Vamos a pedirle dirección, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos su dirección para poder enseñar, dirigir a nuestros niños, a nuestros hijos. Señor, siempre eres bueno, Padre. Tú siempre has estado ahí, en cada generación, Señor, te has manifestado. Cada generación has bendecido, Señor. Has mostrado tu gloria, tu protección, tu sustento, Señor. En la nuestra y en la de nuestros niños, adolescentes también, Señor. Yo sé que tú tienes el cuidado de ellos, Señor, y nada se escapa de tu mano, Señor. Todo tú tienes en control, Padre, y ahí es en donde nosotros descansamos. Pero necesitamos de ti, mis hermanos y yo, Señor, para que nos sigas dirigiendo, para que nos sigas dando en nuestro corazón ese depósito que se requiere para bendecir a estas generaciones que están con nosotros, Señor, que están a nuestro cargo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser diligentes, a ser esforzados, a ser comprometidos, Señor, contigo y con nuestros niños que amamos, Señor. Gracias, Padre, gracias porque yo sé que tú nos estás ayudando, tú nos estás transformando, nos estás haciendo entender que tú estás ahí todo el tiempo. Aunque un mundo allá afuera esté queriendo arrebatarnos a nuestros niños, nosotros nos vamos a parar en esa brecha. En esa brecha confiando, Padre, que tu palabra es la que va a hacer esos cambios en estas nuevas generaciones, para que cuando ellos crezcan hagan lo mismo con sus hijos, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana y los que están escuchando, Señor. Dales de ti, Señor. Capacítalos, Padre. Cada casa de oración, cada iglesia tiene sus luchas, tiene sus batallas, tiene sus gigantes que enfrentar con los niños, Señor. Pero tú eres suficiente. Tú eres un Padre que busca el bien para todas las generaciones, Señor. Sé tú con nosotros, Señor. Ve por delante de nosotros, Señor, para que nosotros sigamos tus pasos, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos traes luz en nuestro servicio, Señor, a nuestros niños. Gracias por alumbrarnos, gracias por darnos esa dirección que tanto necesitamos para poder servir como tú quieres que sirvamos a nuestros niños, Señor. Con tu pasión, con tu amor, a través de tus ojos, Señor, no a través de los míos. Gracias, te damos muchas gracias. Glorioso eres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.